4, 3, 2, 1. Bienvenidos a CC Vida Online. Bienvenidos a CC Vida Online. Nos da mucho gusto que hayas decidido acompañarnos el día de hoy. El Centro Cristiano Vida Internacional es una iglesia alegre, divertida, relevante y libre, que quiere ayudarte a ti a conocer la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y que crezcas en Él. Comenzamos. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Cargas vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía.
Digámosle, vengo a ti. Vengo a ti. Con mis cargas vengo hoy. Vengo a ti. Eres mi sustento, Dios. Torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres rey, rey sobre toda tempestad, rey sobre toda enfermedad. Tú eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres rey, eres rey. Tú eres rey, rey sobre toda tempestad, rey sobre toda enfermedad. Tú eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey. En esta situación que estamos atravesando, Señor, tú eres rey de nuestras vidas. Tú eres rey sobre toda tempestad. Tú eres rey sobre toda enfermedad. Y estamos confiados en ti, mi Dios, que en tus brazos estamos seguros y que tú tienes el control, Dios. Bendito seas hoy por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestro canal en YouTube, Vida Internacional El Salvador, o a través de nuestra fanpage en Facebook, CC Vida Internacional Central. Gracias por estar ahí esta mañana. Esta mañana quiero comenzar una serie sobre uno de los temas que más me apasiona de la Escritura. Y me refiero a la escatología. La palabra escatología es una palabra que significa eventos del porvenir o eventos futuros. Y recuerdo que desde que comencé a conocer del Señor, una de las cosas que más me apasionaba era conocer acerca de cuándo vendría el Señor, cómo sería eso. Y he pasado mucho tiempo, durante mis primeros años de cristiano, muy interesado con eso, preguntándole a todos los que podía acerca del tema. Interesantemente, nací yo en la fe en los años 80, cuando el tema de moda, de boga en la iglesia cristiana era la venida del Señor Jesucristo. Así que empecé siendo bombardeado con muchas predicaciones de conocidos hombres de Dios y de temas que con respecto a eso se trataban en la iglesia. Pero el interés mío crecía y crecía y crecía más. Cambiaron las cosas, vino el tiempo en que la moda era la restauración del tabernáculo de David y todo era sobre alabanza y adoración. Pero siempre estaba en mi corazón esta inquietud, este anhelo de saber y de conocer. Recordaba las palabras de la Biblia que dice que los profetas del Antiguo Testamento
cuando profetizaban acerca de la primera venida de Cristo, dice que ellos no se conformaban solo con profetizar, sino que dice que ellos querían saber qué tiempo y qué persona les indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que ellos querían saber quién sería el Mesías y cuándo vendría el Mesías. Creo que las mismas inquietudes hay en mi corazón y en el corazón de muchos hoy en este tiempo. Y dado las cosas que estamos viviendo, quiero empezar hoy una serie que he titulado Principio de Dolores, porque me voy a enfocar en explicar estos eventos que la Biblia llama o que se conocen en el Nuevo Testamento como principio de dolores. Pero para poner en perspectiva todo este asunto me era necesario hacer como dicen allá en mi tierra, ¿verdad? Un background, hacer como un cuadro donde podamos ir hasta el principio de este tema para que todos pudiéramos entenderlo. Imagino que muchas de las personas que nos ven no son personas que se congregan con nosotros. Creo que mi amada iglesia, Vida Internacional Santa Ana, está muy familiarizada con muchas de estas cosas que yo he enseñado a lo largo de los 14 años y más que tenemos de haber comenzado esta iglesia. Pero que hay muchas personas que tienen muchas dudas y en vista de esto voy a hacer un recuento de los hechos desde el inicio. Quiero hablar de cosas fundamentales antes de entrar a este asunto de los principios de dolores, que creo yo son las cosas que hemos empezado a ver al inicio de este 2020. Así que hoy comienzo con esta serie que he llamado Principio de Dolores y quiero comenzar leyendo un versículo de la Biblia. Quiero que usted lo lea conmigo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, dice la Biblia estas palabras: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Este versículo de Apocalipsis nos dice que son dichosos, bendecidos o bienaventurados o felices los que leen las palabras de este mensaje profético hablando acerca del libro de Apocalipsis, pero dice más: bendecidos serán no solamente los que escuchan, sino bendecidos serán los que hacen caso a lo que está escrito allí, porque el tiempo está cerca. Así que para comenzar, quiera Dios que todos nosotros no solamente leamos o escuchemos, sino que hagamos caso. Dígase a usted mismo: debo hacer caso. Porque hay tanta gente hoy que sabe, que conoce, que ha leído y tiene un vasto conocimiento acerca de los eventos futuros y quizás acerca de la Biblia. En todos los panoramas de la Biblia tienen mucho conocimiento, pero la bendición plena, completa, según este versículo, viene no solamente con saber, sino con hacer caso, con practicar, con poner por obra. Así que quiero rogarles a todos que ahí donde están podamos cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que Él nos hable esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta bendita oportunidad de estar aquí reunidos en torno a ti a través de este medio digital. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos hables, que tomes el control de este momento y que tu Espíritu Santo pueda venir para traer la luz, la revelación que necesitamos para hoy. Que estas palabras sean de confianza y fortaleza para la fe de tus hijos. Señor, en el nombre de Jesucristo descansamos en ti y recibimos por la fe todo lo que tienes para darnos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Si hay algo que a los hombres, o sea, a la raza humana, a los seres humanos, si hay algo que siempre les ha llamado la atención, son las cosas del futuro.
Siempre nos ha llamado la atención conocer el futuro. Por eso es que siguen siendo tan populares en este tiempo de tanta tecnología. Siguen siendo populares los horóscopos y los brujos que leen las cartas o la mano, o que te leen el chingaste del café, dicen algunos, ¿verdad? A pesar de todo el avance tecnológico, la gente sigue consultando a los adivinos para saber acerca del futuro, porque esto es algo que siempre ha llamado la atención. Siempre queremos saber sobre el futuro. De hecho, cuentan la historia que un día Adolfo Hitler estaba muy inquieto acerca de su futuro. Así que Adolfo Hitler, dicen que fue a consultar a una adivina. Y él le preguntó a la adivina: dígame, señora, ¿cuándo será el día de mi muerte? Y dice que la mujer hizo como que tiraba unas cartas y dijo unas palabras mágicas, y luego se le queda viendo a Adolfo Hitler y le dice: señor, curiosamente, el día de su muerte será un día de fiesta judío. Y Hitler se quedó sorprendido de la ironía. O sea, él era un hombre que mataba a judíos y que su muerte coincidiría justo en un día de fiesta judío. Pero el hombre le dice a esta adivina: dígame usted, ¿cuál día de fiesta judío es el día en que voy a morir yo? Y la mujer le dice: no sé, pero seguramente el día en que usted se muera, ese día será un día de fiesta para los judíos. No sé si esta historia sea verdad, pero nos vuelve a ilustrar el que todos queremos saber el día en que vamos a morir. Todos queremos saber, queremos tener información acerca de nuestro futuro. La gente siempre quiere saber qué le depara el futuro, qué le depara el futuro para él, para su familia, para sus planes, para su vida entera. Y la gente quiere saber tener esas informaciones personales, pero yendo más allá, la gente también quiere saber qué va a pasar con el futuro del mundo. ¿Qué va a pasar al final con las cosas que hay en esta tierra? ¿Qué va a pasar con la humanidad? Y siendo más específicos, la gente quiere saber cuándo será la venida de Cristo, tanto que han escuchado de eso. Así que ¿cuándo será la venida de Cristo o cuándo será el fin del mundo? Y ya nos hemos encontrado con profetas, entre comillas, profetas, que nos han profetizado acerca de cuándo sería la venida de Jesucristo, por ejemplo. Y esto es una cosa que habría que prestarle mucha atención. Jesús dijo que el día de su venida nadie lo sabría, ni el día ni la hora nadie lo sabría, dijo él. Ese es un asunto que solo su Padre sabía, y estaba hablando del momento en que él estaba aquí en la tierra. En ese momento, en su humanidad, él no tenía la claridad de cuándo iba a regresar, y él establece este asunto que todos deberíamos de saber. Nadie en esta tierra puede saber cuándo exactamente Jesucristo va a regresar. Todos los que han puesto fecha se han equivocado. Igual aquellos que han predecido el fin del mundo, todos se han equivocado. Porque déjeme decir, la Biblia sí enuncia un día en que todo lo que nosotros conocemos en este planeta va a desaparecer. El planeta mismo será destruido y Dios traerá una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero claro, queremos saber cuándo. Hay algunas cosas que quiero que usted vea conmigo. Van a ir apareciendo en su pantalla algunos de los profetas que han dado algunos vaticinios acerca del futuro. El más famoso, Nostradamus. Él decía, o algunos de los intérpretes de sus profecías, porque déjeme decirle que las profecías de Nostradamus no están del todo claras, así que hay muchos de sus seguidores contemporáneos de nuestro tiempo. Hay gente que en nuestro tiempo hacen algunas
interpretaciones de sus profecías y que al final tratan de estirarlas para que casen con cualquier cosa, pero según los que saben, dicen que las profecías de Nostradamus concluyen con el fin del mundo en el año 2797 y dicen que, según dijo este vidente francés, la Tierra sería destruida al ser impactada por un meteorito. Algunos de ustedes te están suspirando y dicen, bueno, menos mal, faltan varios cientos de años para que eso pase. Ya le dije que muchas de las cosas que Nostradamus supuestamente profetizó, pues no se han cumplido. Y hay una cosa más interesante, déjeme hablarle de otra profecía, las profecías de San Malaquías. En su pantalla puede leer este documento. Mire, las profecías de San Malaquías son dos textos que supuestamente le fueron revelados al arzobispo católico San Malaquías de Irlanda durante el término de una peregrinación hacia Roma en 1140. En su brevario indica que gozaba del don de la profecía. Sin entrar en más detalles, no obstante, es famosa en todo el mundo su atribuida profecía de los papas, normalmente considerada de carácter apocalíptico. En ella, en la profecía de los papas, San Malaquías predice que desde su profecía, desde ese momento, habrían 112 papas hasta el final de la Iglesia Católica. Lo interesante es que muchas de las cosas que dijo San Malaquías se han ido cumpliendo. Y mire pues, él dijo que habrían 112 papas hasta el final de la Iglesia Católica y pues no vamos a ver los 112, pero quiero que vea desde el 110 hasta el 112. El 110, él dijo que se iba a llamar del sol laborioso y entonces sería en su turno el Papa Juan Pablo II, que murió en el año 2005. Juan Pablo II nació en Polonia, siendo el único papa proveniente de un país de la Europa Oriental. Durante su pontificado, cientos de viajes por todo el mundo, hizo cientos de viajes alrededor del mundo, recibiendo por ello el apelativo de el Papa Viajero. Curiosamente, él también nació un día de eclipse de sol. Así que ¿podría ser este el sol laborioso del que hablaba San Malaquías? El Papa 111, San Malaquías dijo que se iba a llamar de la gloria del olivo, y este sería Benedicto XVI, que él desistió de ser papa en el año 2013. Nació un sábado de gloria, por eso dicen que probablemente sea él, por su nombre que le atribuye a San Malaquías, de la gloria del olivo. Nació un sábado de gloria, último sábado antes de Semana Santa, por la cual se realiza la Cuaresma, que se inicia el Domingo de Ramos o el Domingo de Olivos. Por lo tanto, la orden benedictina recibe el apelativo tradicional de la orden olivetana. Así que hay características que podrían decir que sí, este podría ser el Papa del que hablaba San Malaquías, el 111. Y luego dijo que vendría el último Papa, el 112, que se iba a llamar Pedro el Romano. Y aquí está la profecía tal cual está escrita de San Malaquías. Durante la persecución final de la iglesia de Roma, reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas, que se refiere él al Vaticano, será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Fin. Ahí concluyen sus profecías acerca de los papas. Y entonces el Pedro el Romano, el Papa Pedro el Romano, el último papa de las profecías de San Malaquías, tendría que ser Francisco, el Papa Francisco I. La pregunta ¿es Francisco el Pedro el Romano del que hablaba San Malaquías? Hay algunos datos que me gustaría que usted leyera conmigo. El Papa Francisco es el único papa que ha elegido un anillo del pescador sin su nombre impreso. Todos los demás por tradición imprimen su nombre en su anillo porque ese anillo es también su sello legal. El anillo del pescador se utiliza para sellar las bulas papales. Al no tener impreso Francisco, firma o sella simplemente como Pedro. Bergoglio es hijo de padres italianos y es un jesuita.
También es significativo que Bergoglio se nombra a sí mismo como San Francisco de Asís, un italiano o romano sacerdote cuyo nombre original era Francesco di Pietro o Francisco de Pedro. Literalmente, entonces su nombre sería Francisco Pedro el Romano. Además, es digno de reseñar que San Francisco de Asís es el patrono de Roma. Todas estas cosas curiosas nos podrían hacer pensar que probablemente San Malaquías tenía razón y sea este, el Papa actual, el último Papa que la Iglesia Católica tendrá. Quiere decir, si es cierto lo que decía este hombre, estamos al final de los tiempos. Ahora déjeme aclarar un asunto. Mi convicción y mi fe y la suya no deben estar puestas en profecías espurias como estas de las que le estoy leyendo. Se las estoy leyendo solamente para que vea usted cuántos han tratado de anunciar, predecir cuándo o más o menos cuándo sería el fin del mundo, la venida de Cristo, etcétera, etcétera. Ya en el tiempo pasado han habido hombres que la mayoría de ellos salieron de la iglesia cristiana evangélica, que se aventuraron a ponerle fechas a la venida de Cristo y todos se equivocaron. Hagamos un repaso de algunos de ellos. Por ejemplo, William Miller. William Miller fue el fundador del movimiento de Adviento bautizado como los Milleristas o los conocidos hoy como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. William Miller predijo que Jesús vendría entre 1843 y 1844. Una lluvia meteórica espectacular en 1833 dio ímpetu al movimiento. Así que la gente, cuando vio esa lluvia de meteoritos, pensó que las profecías de este hombre pues eran verdad. Y dice, los preparativos continuaron hasta marzo 21 de 1844, cuando el periodo de un año de Miller se cumplió sin suceder nada. Sus seguidores predijeron que la venida sería el 22 de octubre de 1844. Esa fecha también falló, lo que trajo un desmoronamiento del movimiento millerista. Así que de allí ellos reformularon sus profecías, crearon una nueva idea basadas en las profecías de William Miller y de ahí formaron la iglesia que se conoce hoy como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Otro hombre que también fue seguidor de las profecías de William Miller se llamó Charles Russell. Dice este dato ahí en su pantalla: después de haber sido ridiculizado por el apoyo de las profecías del fundador de los adventistas del séptimo día, fundó su propia organización, la que se convertiría en la Iglesia de los Testigos de Jehová en 1914. Russell predijo que Jesús regresaría en ese año, en 1914. Y después, él y después sus seguidores siguieron poniendo fechas. Dijeron que vendría en 1925 y no vino. Dijeron que vendría en 1975 y no vino. Dijeron que vendría en 1984, tampoco vino. Y dijeron que vendría en 1994 y tampoco vino. Así que le estoy mostrando que han habido muchos que ya predijeron que Jesucristo habría de venir y se han equivocado. Mire este hombre se llamaba Edgar Wisnat. Él escribió un libro que se llamaba 88 razones por las cuales creía él que el rapto ocurriría en 1988. Ese libro fue lanzado a la venta meses antes del evento que él creía sería la venida de Jesús. Vendió miles y miles de copias. No importó lo limitado del tiempo que el autor tuvo para hacer publicidad a su libro. La histeria popular se encargó de hacerlo el más popular en pocos días. Para la fecha profetizada,
11 al 13 de septiembre de 1988, iglesias enteras estaban a la espera de ser llevados al cielo en un abrir y cerrar de ojos, como él decía. Y claro, como dice la Biblia, había gente que se medía las espaldas para saber cuán grandes serían las alas que el Señor les colocaría. El día llegó y no sucedió nada. De hecho, por años estuve yo muy cercano a una iglesia donde este libro circuló y en algunas ocasiones hasta predicaron acerca de este libro. Se equivocaron en la fecha. Déjeme contarle de alguien más. Marvin Byers, el fundador de los ministerios Hebrón, es un judío americano. Marvin Byers escribió un libro que se llamaba La Victoria Final, el año 2000. Él aseguró que Jesús volvería en 1996 y que el final de todas las cosas tendría lugar en marzo del año 2000, 3,5 años después de la segunda venida de Cristo, según había profetizado él. Y claro, también se equivocó. Otro hombre más, este se llamaba Jack Van Impe. Él tenía un programa muy popular en la cadena norteamericana TVN, o en Latinoamérica se conoce como Enlace. Este hombre, él predijo que la segunda venida de Cristo podría ocurrir en el año 2018 y que el arrebatamiento sería en el año 2011, o sea que 7 años antes Jesús vendría en el 2011 y que el arrebatamiento sería en el año 2018. También se equivocó. Y este otro señor que se hizo muy popular porque pagó, sus seguidores pagaban miles de dólares por publicar estas gigantescas vallas en todos los países del mundo. Al principio, este hombre que se llamaba Harold Camping, él era un conocido predicador, tenía una cadena de radios que transmitía a todo el mundo, que se llamaba Family Radio, que enseñaba valores familiares, y era una radio muy buena, cristocéntrica. Pero con el paso del tiempo, él comenzó a hacer cálculos para predecir la venida del Señor y el fin de todas las cosas. Y él llegó a la conclusión que el día del juicio final sería en el 21 de mayo del año 2011. Seguramente usted vio alguna de estas vallas cerca de donde usted vive. ¿Qué pasó con él? Se equivocó. Él cambió la fecha para en septiembre del mismo año. ¿Y qué pasó? También se equivocó. Vuelvo a lo que ya le estaba diciendo. Jesucristo dijo: el día y la hora nadie lo sabrá. Él ha determinado que su venida sea inminente, sorpresiva. Así que nadie jamás podrá averiguar, predecir cuándo será su venida. Así que todos los que pongan una fecha, no les crea, todos se van a equivocar. Así que en medio de tanta desinformación, surge mucho temor y surgen muchas dudas, y cuando uno ve todas estas cosas, pues a veces le queda muy poca fe y muy poca esperanza en este asunto del tema de la venida del Señor. Y cuando uno ve lo que está ocurriendo en el mundo con esta pandemia y otras ciertas cosas que están pasando en el mundo hoy, pues uno no deja de tener cierto temor o dudas o infinidad de preguntas. Solo quiero que hagan conmigo un recorrido por estas cosas que nos han dejado como un poco inquietos desde el principio del año 2020. Así comenzó el año 2020. Bueno, en el año 2019, un gigantesco incendio forestal se propagó por casi toda Australia, y el incendio continuó en enero de este año 2020. Se cree que se quemaron 10 millones de hectáreas de tierras, fueron consumidas por el fuego. Se cree que murieron 500 millones de animales de varias especies. 2.500 casas y edificios fueron destruidos y murieron 29 personas por el incendio.
Y claro, hicieron muchísimos esfuerzos y muchos países estuvieron ayudando a Australia para tratar de apagar los incendios. Y todo era en vano, hasta que llovió. Y cuando llovió, ocurrió esto. Mire esa noticia. Esa noticia es del diario El Comercio de Ecuador. Y dice, imágenes registran los daños que dejó una tormenta de granizo por el clima extremo en Australia. Y mire lo que dicen ellos cuando hablan acerca de esta noticia. Esta noticia es del 20 de enero. Dice, fuertes lluvias con granizo se abatieron sobre la costa oriental australiana, mientras apocalípticas tormentas de polvo barrieron zonas afectadas por la sequía. Unos eventos extremos que conviven con los incendios que consumen partes del país desde septiembre del año pasado, empeorados por el cambio climático. Cosas sorprendentes. Y ahora mire, así siguió el año. Guerras y rumores de guerras. El 2 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un ataque aéreo en el aeropuerto internacional de Bagdad, y donde fue muerto Qasem Soleimani, un comandante muy importante del ejército de Irán. El 8 de enero, Irán se vengó. Lanzó misiles a bases de Estados Unidos en Irak. Y ese mismo día, curiosamente, al principio fue un misterio, un avión 737 perteneciente a las aerolíneas de Ucrania fue derribado con 176 personas a bordo y todos murieron. Al principio se creía que había sido un accidente, pero al final, después de varias investigaciones y después de varias presiones de varios países, el gobierno de Irán aceptó que ellos habían derribado este avión comercial creyendo que era un avión militar de los Estados Unidos que venía para vengarse de lo que ellos habían hecho. Fueron días de mucha tensión, porque se cree que Irán es un país que ha construido una bomba atómica. Se cree que tiene el poderío como para hacerla llegar a Estados Unidos, a América, pero y si no la hacen llegar a América, pues como siempre, se la van a lanzar a Israel. Así que fueron días de mucha tensión y oíamos los tambores de guerra. Así empezó este año. Me he saltado otros detalles. La inmensa cantidad de terremotos como el de Puerto Rico, la inmensa cantidad de volcanes haciendo erupción a lo largo de estos meses, en estos primeros meses del 2020. Porque lo que nos ha robado la atención es esta pandemia, el coronavirus COVID-19. Como le he mencionado en otras ocasiones, los coronavirus son un grupo de virus comunes en los animales que cuando afectan a los seres humanos provocan serias complicaciones respiratorias, en algunos casos confundidos con gripes que terminan en pulmonías muy severas, llevando a mucha gente a la muerte. El coronavirus COVID-19 se cree que es como primo hermano del SARS, que también fue una epidemia en Asia, y se creía que igual que el SARS no tendría mucha implicación en el otro lado del mundo, en Europa y en América, y que pasaría con los meses y que solo se quedaría el foco de contagio en Asia. Pero esto fue diferente. Los primeros casos del nuevo coronavirus fueron reportados a la Organización Mundial para la Salud entre el 12 al 29 de diciembre del 2019. Las autoridades de salud de la ciudad de Wuhan, en China, dieron aviso casi al final del año a la OMS acerca de esta epidemia que empezaba a surgir entre ellos, dijeron, en diciembre del 2019. Aunque médicos británicos, franceses y estadounidenses aseguran que el virus comenzó en septiembre del 2019 y que la Organización Mundial para la Salud ocultó junto con China los datos, creyendo que
podían contenerlo antes que el mundo entero se diera cuenta. Y aquí está la pregunta que inquieta a mucha gente. ¿Por qué ocultar los datos de una cosa como esa y esperar a ver si ellos podían contenerlo? Pues bueno, porque surgen ahí las hipótesis de que el virus es un virus que fue manipulado en el Instituto de Virología de Wuhan. Coincidentemente, en la ciudad de Wuhan, en China, hay un instituto donde se almacenan los virus más mortales que existen en el mundo. Se supone que están ahí para estudiarlos, para ver su comportamiento, para conocer sus mutaciones, para crear curas. Así que se cree que en ese laboratorio, este coronavirus, el nuevo coronavirus COVID-19 fue manipulado. Expertos dicen que el nuevo coronavirus tiene una combinación de varios virus, el SARS junto con el virus de la malaria y el VIH. Una cosa curiosa. Así que no se sabe si el virus realmente pasó de un murciélago a una persona, o sacaron el virus del murciélago, lo llevaron al laboratorio, trabajaron en él y lo demás es historia. O, como dicen los norteamericanos, lo sacaron a propósito para iniciar una guerra que dañaría económicamente las potencias del mundo, principalmente Estados Unidos. No estoy diciendo que nada de esto sea verdad, pero es interesante pensar en estos detalles. El punto es que desde que comenzó este asunto del coronavirus, hemos encontrado el gran daño que causa este virus, que nos mantiene, que ha mantenido a medio mundo durante quizás las últimas 4 semanas en confinamiento obligatorio. Algunos países por más tiempo, como el nuestro. Hasta el día de ayer, está ese detalle en su pantalla. Hasta el día de ayer, las cifras del COVID-19, 16 de mayo del 2020, hasta el día de ayer hay 4,5 millones de infectados y 309,000 muertes a causa del virus. Y esto es preocupante, y esto es lo que precisamente nos tiene a nosotros, preocupados, cargados, atemorizados en algunos casos, y nos tiene a nosotros pues retomando estas enseñanzas que dimos hace algún tiempo para que todo mundo pueda conocerlas y saberlas. Ahora, esto no es todo. Voy a volver al asunto del COVID y al asunto de los coronavirus y las pestes y las guerras más adelante. Le dije que hoy íbamos a sentar las bases para lo que después íbamos a seguir aprendiendo. Mire las cosas que han seguido pasando este año. Hay aparentemente serias intenciones de que insectos de gran tamaño lleguen a Estados Unidos. Han descubierto en el correo de los Estados Unidos cajas con insectos gigantes, como esta polilla gigante, usted la ve en la pantalla. Avispones gigantes, asesinos que pueden matar un perro pequeño, que los han visto devorar una rata y que podrían en una gran cantidad hasta matar a una persona. Pues se les ha visto a estos avispones asesinos matando abejas, las encargadas de la polinización y de este proceso natural de que haya un crecimiento en las plantas y una producción en los Estados Unidos. Así que pareciera, y dicen los que saben de esto, que pareciera que hay las serias intenciones de enviar estos insectos a Estados Unidos para continuar con una guerra económica. Usted ve ahí en la pantalla estas cosas que han empezado a verse, avispones asesinos, esta polilla gigante y esto que se llaman dragones azules, que es un molusco depredador que mata a moluscos y animales más grandes. Es un ser venenoso. Todas estas curiosidades que nosotros estamos viendo traen mucha carga y preocupación, y la gente puede pensar es el fin del mundo. Pues no es el fin del mundo, ya le voy a explicar qué es lo que pasa. Quiero que vea esto conmigo. Esta noticia es del día de ayer, viernes
de antieres, viernes 16 de mayo del 2020. Está en su pantalla. La NASA advierte de una extraña actividad en el Sol. El campo magnético del Sol se ha debilitado, lo que permite que rayos cósmicos extras penetren en nuestro sistema solar. Y lo que dicen es que algo como esto ya ocurrió entre 1790 y 1830, y que ese fue un tiempo en que aumentaron los terremotos y las erupciones volcánicas. Los expertos de la NASA dicen que podría causar grandes heladas que podrían llegar a lugares donde nunca ha caído nieve. Ahora, todas estas y otras noticias ponen a muchos al borde de un ataque de nervios, porque no saben qué significa todo esto. La Biblia tiene respuestas a cada pregunta del ser humano. Y las dudas sobre el futuro del mundo, sobre el futuro de la raza humana, sobre el futuro de tu propia vida, se encuentran en la palabra de Dios. Todas las respuestas que buscamos están allí, en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es que hoy iniciamos esta serie para encontrar respuestas y ser fortalecidos en la fe. Alguien me decía, ¿por qué empezar a estudiar estas cosas? ¿Por qué no hablar de otras cosas como más prácticas para las personas que nos están viendo? Porque es necesario, si estos son los tiempos finales, necesitamos alertar a todos para que estemos esperando y esto no nos tome por sorpresa. Necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Imagínese usted a dos presos. A uno le llegan a decir, mañana te vamos a matar. Mañana es tu día de muerte. Y a otro preso le llegan a decir, mañana te vamos a liberar. Esos dos presos no pasan igual la noche. El que sabe que al día siguiente lo van a matar, esa noche es una tortura para él. Oye, que vienen los guardias y ni siquiera vienen. Vive con miedo, atemorizado. Pero ¿qué tal el que le dijeron mañana te vamos a liberar? Ese quizás ni duerma, pero de la expectación, del gozo, de la alegría. Necesitamos esperanza. Hay muchos hijos de Dios que en este tiempo están perdiendo la fe y la esperanza, precisamente por ignorar qué es lo que pasa y qué es lo que la Biblia dice que va a pasar. Así que le traemos a usted buenas y malas noticias. La buena noticia es que Jesucristo advirtió de que todas estas cosas pasarían y nos dio una salida. Y todo aquel que la tome podrá salvarse. La mala noticia es que todos aquellos que rechacen este regalo se condenarán para siempre. Pues de esto vamos a empezar a platicar durante los próximos días. Déjeme explicarle, va a ver usted un diagrama en su pantalla y quiero que usted vea eso conmigo. Los tiempos del fin podrían dividirse en esas tres partes que la Biblia marca claramente en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Los principios de dolores, que lo verá la iglesia fiel, los cristianos vencedores, los que estén en una buena comunión con el Señor, todavía verán los principios de dolores, y yo creo que estos ya son los principios de dolores. Luego de eso, la Biblia dice que viene la tribulación, tiempo de persecución a los que tienen fe en Cristo, desastres naturales como nunca hemos visto, y comenzará el gobierno del hijo del diablo, el anticristo. A estas alturas, la iglesia fiel ya fue sacada de la tierra y solo quedaron aquellos que no habían creído en Jesucristo o no tenían una muy buena relación con Él. Y luego la Biblia dice que viene la gran tribulación. Así que vamos a hablar de estos tres tiempos más adelante, pero necesitaba que usted los viera. También la Biblia hace una comparación simbólica de estos tres tiempos con estos 3 días que la Biblia menciona: los días de Noé, los días de Elías y los días de Lot. Los días de Noé, usted ve desastres naturales. Los días de Elías, cuando Elías es arrebatado al cielo y es traspasado sin ver muerte.
Así que esto está hablando de las señales que vendrán antes del arrebatamiento. Y luego viene el día de Lot. ¿Qué pasó en el día de Lot? Cayó fuego del cielo. Malaquías capítulo 4, versículo 1 y versículo 5 dicen: porque aquí viene el día ardiente como un horno. Día ardiente como un horno, muy parecido a lo que pasó en los días de Lot. Ese es el día de Lot. Pero sigue diciendo: yo os envío al profeta Elías. Así que el día de Elías viene antes que el día de Lot. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en los días de Elías hubo un arrebatamiento secreto. Un hombre fue llevado al cielo sin ver muerte. Eso está en una manera simbólica, hablándonos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y esto se puede encajar exactamente en los 3 tiempos que ya le mencioné. Vamos a hablar de eso más adelante. Yo sé que si usted tiene dudas ahora mismo, quisiera preguntar, pero vamos a continuar y más adelante vamos a darle respuesta a todas estas preguntas. El tema que quiero hablar esta mañana, pues sí, todo lo que le dije antes fue una breve introducción. El tema del que quiero compartirle hoy es: ¿qué dice la Biblia sobre el futuro del mundo? ¿Qué dice la Biblia sobre el futuro del mundo? Y quiero que vea conmigo una cosa muy interesante. Han habido desde el inicio de la creación ciclos de 2000 años. Cada 2000 años aproximadamente, Dios ha visitado la tierra de una manera diferente, poderosa. Quiero que vea eso conmigo, está en sus pantallas. 2000 años aproximadamente después de la creación vino el diluvio. Vino el diluvio, un cataclismo que destruyó la vida en la tierra y cambió su topografía, pero la Biblia dice que Dios salvó un remanente, a Lot y su familia. 2000 años después, aproximadamente 2000 años después de el diluvio, vino el Señor Jesucristo la primera vez. Cuando Él vino la primera vez, Él vino como un hombre y murió en la cruz por nuestros pecados. Y mientras estaba aquí en la tierra, Él nos prometió que volvería otra vez. La promesa del Antiguo Testamento era que el Mesías vendría. La promesa del Nuevo Testamento es que el Mesías volvería otra vez. Así que el Señor prometió regresar y volverá seguramente. Así que hoy estamos al borde de los otros 2000 años. Hemos pasado recientemente el borde de los 2000 años después de la primera venida de Jesús. Y lo que estamos esperando hoy es la segunda venida de Jesús. Claro, ya pasaron 20 años de eso. Hay una diferencia de 3 años acerca del problema con el recuento que hicieron con el calendario gregoriano, pero dejemos eso por ahí un ratito. Alguien estará preguntando: ¿por qué no vino el Señor Jesucristo exactamente 2000 años después de que Él se fue la primera vez? Bueno, por 2 razones. Número 1, porque esa era una fecha cercana, pero no exacta. Igual, cuando la Biblia habla acerca de cuando comenzó su ministerio, mire lo que la Biblia dice. Lucas capítulo 3, versículo 23, dice: Jesús tenía como unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Así que cuando Jesús comenzó su ministerio no tenía 30 años, tenía como unos 30 años. Probablemente tenía 31, quizás 32 años, no sabemos. Pero no tenía exactamente 30 años. Igual, cuando Él venga por segunda vez, no será una fecha totalmente exacta, pero será cercana. Mire lo que la Biblia dice, Génesis capítulo 7, versículo 9. Entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Versículo 10, al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Note usted eso, el diluvio no vino inmediatamente después de que Noé entró y se cerró la puerta. Pasaron 7 días. Así que una vez más podemos darnos cuenta que Dios siempre da un margen de tiempo y no lo hace
exactamente. Así que la segunda venida del Señor, como le dije anteriormente, no puede ser predicha, pero estamos viendo señales. El tiempo es este tiempo. La segunda razón por la que el Señor no pudo venir justamente al final de los 2000 años es porque la venida del Señor tiene que ser siempre inminente. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52, dice la Biblia estas palabras: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La Biblia está diciendo aquí que la venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojos. Será inminente, será de repente. Nadie podrá saber. Así que si sabíamos nosotros que iba a ser justo al final de los años, del año 2000, todo el mundo estaría listo. De hecho, había gente que aseguraba que sería en ese tiempo. Pero el día y la hora, ya le dije, nadie sabe. Así que, después de que el Señor Jesucristo regrese, que estamos esperando esto después de los poco más de 2000 años que pasaron después de su venida, lo que estamos esperando hoy precisamente es la venida secreta de Jesús a la tierra. Yo le llamo así, la venida secreta de Jesús a la tierra. La Biblia le llama el arrebatamiento. La iglesia tradicionalmente le conoce como el rapto. Después del arrebatamiento, que Jesús vendrá por los fieles de la iglesia, comenzará este periodo oscuro y terrible donde la humanidad verá los más grandes cataclismos que jamás se imaginó. Ni siquiera Hollywood ha podido imaginarse los desastres terribles que vendrán en el tiempo final. Justo después del arrebatamiento vendrá todo esto y se entronará en el gobierno de la tierra el que la Biblia llama el anticristo. El Nuevo Testamento llama al anticristo, o lo llama de varias maneras. Le llama el inicuo, el hijo de perdición o la bestia. Así que déjeme adelantarle algo. El anticristo primero es un algo y después es un alguien. La Biblia dice que el espíritu del anticristo ya está en la tierra. Es un mover que ha manipulado a muchos hombres desde los principios de la era cristiana. Nerón, Hitler, y podríamos mencionar algunos otros hombres que han sido prototipos del dictador del tiempo final. Todos estos dictadores han sido pequeños anticristos, y también la Biblia menciona que hay personas dentro de las iglesias que se oponen a la verdadera vida de Cristo en la iglesia y destruyen iglesias locales. También la Biblia le llama a estos anticristos, o que están influenciados por el espíritu del anticristo. Mire lo que la Biblia dice. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que el anticristo primero es un algo que luego se convierte en un alguien. Es un movimiento, es un espíritu que ha operado por siglos en la tierra y que al final se va a encarnar en una persona, en un hombre. Quiero que vea aquí el panorama del tiempo final. Para comenzar, quiero que lea conmigo Hechos capítulo 2 versículo 17 y contestemos la pregunta: ¿cuándo comenzó el tiempo final? Mire lo que la Biblia dice: sucederá que en los últimos días. Estos entonces son los últimos días, que comenzaron ¿cuándo? Cuando se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo. Así que allí comenzaron los últimos días. Los últimos días han sido los últimos 2000 años sobre la tierra.
Y aquí está el orden cronológico de los eventos futuros. Este sería el orden de lo que podríamos esperar que ocurra en los próximos años, en las próximas decenas de años, o qué sé yo, o cientos de años. Mire lo que estamos esperando ahora, inmediatamente, el arrebatamiento, que es cuando Jesús vendrá en secreto por los fieles de la iglesia. Luego la gran tribulación, luego la segunda venida de Cristo, que ya le voy a explicar la diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Número 4, después viene el milenio o el reino de Cristo sobre la tierra. Y 5, después viene el juicio final. Y después, cielo nuevo y tierra nueva. Así que le voy a dar un dato para que usted no ande creyendo cada vez que alguien dice, ahí viene el fin del mundo, este es el fin del mundo. Quiero que vea este dato. Si el arrebatamiento de la iglesia fuera hoy, para el fin del mundo faltan por lo menos 1000 años. Así que el fin del mundo no es algo que debería preocuparnos ahora, porque lo que estábamos esperando es el arrebatamiento de los fieles de la iglesia, que eso dará inicio al tiempo de mayor tribulación que la humanidad jamás ha conocido. Así que quiero hablar un poquito acerca de esto, y ahí en su pantalla va a ver usted el orden, un cronograma, un esquema de los eventos futuros. Comienza con la primera venida de Cristo y luego corren aproximadamente 2000 años, que es el tiempo en que se levanta la iglesia. Gente, o la iglesia formada por gente judía y no judía. Al final de la iglesia es el rapto o el arrebatamiento. Y entonces viene la tribulación y la gran tribulación, que aproximadamente van a durar 7 años. Luego de eso viene la segunda venida de Cristo. Él viene literalmente a la tierra. Hay una batalla y se instala el reino milenial de Cristo, que va a durar precisamente eso, 1000 años. Luego viene el juicio final, donde todos los seres humanos de todas las épocas serán resucitados para ser juzgados ante Dios y que reciban la paga de lo que han hecho. Y luego de eso viene el fin del mundo. Y después de eso, cielo nuevo y tierra nueva. Y comienza la eternidad. Así que quiero que vea conmigo este pasaje de la Biblia, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante, donde la Biblia habla acerca del arrebatamiento, y en eso quiero concentrarme esta mañana en los minutos que me quedan. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Los cristianos que creen en la Biblia como la palabra infalible de Dios han recibido consuelo por más de 20 siglos de este pasaje de la Biblia y de esta doctrina de la Escritura que conocemos como el arrebatamiento. Han habido a lo largo de los años infinidad de voces de hombres que han tratado de negar que hay un arrebatamiento. Nos han asegurado que Cristo no vendrá de manera secreta, sino que vendrá solamente en su segunda venida, y que todos estamos condenados a pasar ese tiempo terrible en la tierra que la Biblia llama la gran tribulación. Así que quiero que vea conmigo algunas de las posturas que algunos tienen sobre el arrebatamiento. Algunos dicen: no hay rapto de la iglesia. La iglesia pasa por la gran tribulación. Otros dicen: habrá un rapto a la mitad de la tribulación. Otros dicen: hay un rapto, pero al final de la tribulación,
cuando Cristo viene por segunda vez, y otros enseñan que hay un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Nosotros creemos que habrá un rapto, un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Déjeme mostrarle que hay 4 corrientes en cuanto a la escatología, los eventos futuros. No todos los cristianos creen que Jesucristo vendrá antes de la gran tribulación y se llevará a los suyos para evitar que sufran esas calamidades. Hay distintas posturas. Está la postura del premileniarismo. Los premileniaristas dispensacionales creen que hay un arrebatamiento y que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, aunque hay algunos que creen que es a mediados de la gran tribulación. Ambas posiciones creen que Jesucristo se llevará a los fieles de la iglesia para que no sufran el castigo que viene a la tierra. Esta teoría doctrinal también cree que Israel y la iglesia son entidades distintas y que tienen pactos, por lo tanto, tratos diferentes. Esta posición interpreta el libro de Apocalipsis de manera literal. Déjeme decirle que nosotros estamos en esta categoría, podríamos encajar en esta categoría, premileniarismo dispensacional. Pero existe también otro, el premileniarismo histórico, que son los que no creen en el arrebatamiento y creen que hay solamente una segunda venida antes del milenio. También está el amileniarismo. Ellos solamente creen en la segunda venida, no creen en un reino milenial. Ellos creen que el milenio solo es una figura nada más, es un símbolo que representa el gobierno de la iglesia en la tierra, y que es la iglesia la que debe instalar el reino controlando los gobiernos de la tierra para que Cristo pueda regresar otra vez. Y luego está el postmileniarismo. El postmileniarismo enseña que hay una segunda venida hasta después del milenio. Después de que la iglesia sea ella la que tome el control de los gobiernos de la tierra, Cristo volverá. Así que le presento esto para que usted tenga un panorama y sepa que no todos los cristianos creen igual en cuanto al arrebatamiento. Nosotros creemos que Cristo viene antes de la gran tribulación para llevarse a los fieles de su iglesia. Ok. Déjeme decirle cuáles han sido los más comunes ataques en contra de la enseñanza del arrebatamiento. Está ahí en su pantalla. Una de las enseñanzas contrarias a esto dice que la doctrina del arrebatamiento se lo inventó una niña que se llamaba Margaret McDonald. Esa niña tenía 12 años. En 1830 ella empezó a tener visiones, sueños y revelaciones que describían que Cristo venía en secreto por cierta parte de la humanidad, principalmente por los que habían creído en Él. Y algunos dicen, antes de esa fecha, nadie estaba enseñando sobre el rapto. La segunda enseñanza en contra del arrebatamiento dice que la doctrina del arrebatamiento fue inventada por un teólogo jesuita católico que se llamaba Emmanuel Lacusna en 1747, y lo que pretendía era con esto hacer un combate al inicio de las ideas de la teología de la liberación. Y la tercera postura, que combate la doctrina del arrebatamiento, dicen que la doctrina del arrebatamiento se la inventaron los Illuminatis para que los cristianos solo estuviéramos viendo al cielo y nos olvidáramos de los poderes de la tierra y le dejáramos la política a los que no son cristianos. Así que junto con estas podrían haber muchísimas otras más cosas, ideas, pensamientos, argumentos que atacan la doctrina del arrebatamiento, que Jesús vendrá por los suyos, por los fieles de la iglesia antes de la gran tribulación.
La verdad es que no importa todo lo que digan. La verdad es que no importa todo lo que se inventen, porque la Biblia sí enseña que hay una venida secreta de Jesús antes de la gran tribulación, antes de su segunda venida, y Él se llevará allí a los fieles de la iglesia para que no sufran los juicios que Dios enviará a la tierra. Hay evidencia bíblica, hay evidencia histórica que demuestra que la iglesia del principio creía que había un arrebatamiento, que había una venida secreta antes de la tribulación y luego había una venida pública o la segunda venida de Jesucristo. Así que cuando usted y yo creemos en el rapto, como cariñosamente le llamamos a esta doctrina, creer en el rapto, en el arrebatamiento, nosotros al creer en esto no estamos creyendo en fábulas inventadas por niños, no estamos creyendo en doctrinas y pensamientos que se inventaron hombres para distraernos de la política del mundo. Lo que estamos haciendo es creer la doctrina que sostuvieron los apóstoles y los primeros hombres de fe de la iglesia cristiana. ¿Sabe? Quiero mostrarle a usted, entre varias cosas, podría mencionar mucho, pero escogí estos dos argumentos, estas dos evidencias históricas de que los padres de la iglesia del primer siglo creían en dos resurrecciones. La resurrección de los fieles de la iglesia, lo que nosotros le llamamos arrebatamiento, rapto. Y creían en una resurrección final donde se levantarían todos los demás muertos para ser juzgados después de la segunda venida. Así que quiero mencionarle algunos pasajes de la Biblia primero para que vea usted conmigo que la iglesia del principio creía en una venida secreta. Quiero que lea conmigo Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Y marque este versículo en su Biblia. Dice la Biblia: porque guardaste mi palabra con paciencia, yo te guardaré del tiempo de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a sus moradores. Hay dos cosas importantísimas en este versículo. Primero, el artículo del, donde dice yo te guardaré del tiempo de la prueba. El artículo del en el griego es ek. Y el artículo ek en el griego, su traducción literal es fuera de. Así que si tradujéramos literalmente el versículo diría: porque guardaste mi palabra con paciencia, yo te guardaré fuera del tiempo de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a sus moradores. Así que este versículo de la Biblia me dice que antes que el tiempo de la prueba venga sobre la tierra, que antes que los juicios de Dios vengan a la tierra, como nunca antes se han visto, Jesucristo vendrá por su iglesia fiel para salvarla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La segunda cosa importante en este texto es cómo termina. Dice que el tiempo de la prueba vendrá para probar a los moradores de la tierra. Y la Biblia enseña, el Nuevo Testamento enseña que los cristianos, los hijos de Dios, no somos moradores de esta tierra, somos peregrinos y extranjeros. La Biblia dice que nuestra patria está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Así que claramente este versículo dice que el tiempo de prueba que vendrá sobre todo el mundo no es para los cristianos, es para los moradores de la tierra. ¿Y qué hará Jesucristo para librar a los suyos? Sacarlos fuera del tiempo de la prueba. Así que cuando el tiempo de la prueba venga, cuando la gran tribulación venga, los cristianos fieles estarán fuera de la tierra, no sufrirán daño. Quiero mostrarle un versículo más que enseña que al principio, que los primeros cristianos creían que había una venida secreta, una venida de Cristo, o el arrebatamiento, como ya le mencioné, yo le llamo, ya le dije, la venida secreta. Los cristianos del primer siglo y los padres apostólicos también creían que había una venida secreta, Jesucristo viniendo por los fieles de la iglesia. En ese evento no se darían cuenta nadie más
que los que se fueron. Por eso es secreta. Mire lo que dice, segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. No tengo todo el tiempo para explicarle este pasaje hoy, lo vamos a explicar después. Pero quiero que note una cosa. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Tesalónica que tengan cuidado, porque algunos falsos maestros se aprovecharían de que él había enseñado que Jesús vendría en secreto para decirles: hermanos, Cristo ya vino, y se quedaron. Si la iglesia del principio no hubiese creído en una venida secreta, esta advertencia de Pablo no tendría sentido. Pero Pablo nos está diciendo que algunos se aprovecharían de que él había enseñado que Jesús vendría primero en secreto y después en público, que él les advierte: no se dejen engañar. La señal para que ustedes sepan que el Señor vendrá será que primero habrá una apostasía. ¿Qué significa apostasía? Divorcio de la fe. Mucha gente abandonando la fe cristiana y empezando a creer cosas distintas a la fe cristiana. Y después dice: y la manifestación del hombre de iniquidad, el hijo de perdición, que está hablando ahí del anticristo. Así que la iglesia fiel, antes de que Jesús venga por ella, tiene que estar lista y pendiente de dos cosas. Número uno, cuando vea que miles, millones de cristianos alrededor del mundo se divorcian de la fe histórica y verdadera de la iglesia. Y dos, comienza a perfilarse de manera clara un movimiento o un hombre que va a gobernar a todo el mundo, el anticristo. Así que la iglesia del principio sí creía en una venida secreta. Pablo lo vuelve a mencionar, segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 17, y dice: y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Entre ellos se cuentan Himeneo y Fileto, eran dos falsos maestros, versículo 18, quienes se extraviaron con respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección, que dice, ya ha ocurrido, y trastornan la fe de algunos. Aquí Pablo vuelve a mencionar que estos dos hombres, Himeneo y Fileto, como muchos otros, se aprovechaban de la enseñanza de que Cristo vendría en secreto primero para engañar a los fieles de la iglesia y decirle que se habían quedado y que Cristo ya había venido. Y este pasaje muy importante, primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 4, cuando habla de la venida del Señor, Pablo escribe: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Quiere decir que cuando el Señor venga por la iglesia será como ladrón de noche. Un ladrón no avisa cuándo va a venir. Un ladrón sería mal ladrón. Es malo para el negocio andar avisando cuándo va a ir uno a robar. Así que esta venida de la que habla el apóstol Pablo es la venida secreta, como ladrón en la noche, sin previo aviso. Nadie se da cuenta, solo aquellos que fueron robados, arrebatados o raptados. Espero que hayamos estado aclarando algunas de sus dudas. Y le mencioné que la venida del Señor es una venida en dos partes. Está en su pantalla. Y aquí quiero mostrarle la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. O sea, la diferencia entre la venida secreta y la venida pública. Es una venida en dos partes. La venida secreta, Apocalipsis 3:3, que ya lo leímos,
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas que dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Venir como ladrón es venir en secreto. Eso es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Y luego está la venida pública. La venida pública, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Jesús dijo, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Jesucristo dice que hay una venida en la que todo ojo le verá. Así que no puede ser la misma la venida en que viene como ladrón en la noche y la venida en que todo ojo le verá. Como que fuera un ladrón que lo captaron las cámaras y la alarma sonó y llegó la policía. No puede ser posible. Son dos eventos que se refieren a la misma segunda venida de Cristo. Una parte secreta y una parte en público. La diferencia es que entre el rapto y la segunda venida habrá un lapso de aproximadamente 7 años. Los 7 años que durará la gran tribulación. Los 7 años en los que Dios enviará sus juicios a la tierra. Los 7 años en los que gobernará el hijo del diablo, el anticristo. Así que Cristo viene primero por los fieles de la iglesia en la venida secreta para que no pasen esos juicios, y al final de la tribulación viene a la tierra por segunda vez. Viene y todo ojo le verá. Voy a ir mencionando esto. Creo que ya llevo mucho tiempo. Voy a ir terminando. Quiero que vea estas evidencias históricas que le mencioné de que la iglesia del principio creía en una venida secreta. Y está ahí en la pantalla. Evidencia histórica de los cristianos, de que los primeros cristianos creían en una venida secreta. Y esta que voy a mencionarle está escrito en la Didache. La Didache se cree que fue escrita cerca del año 100 después de Cristo. La Didache se cree que era un conjunto de escritos que se le atribuían a los primeros apóstoles y a los posteriores padres de la iglesia. De hecho, la mayoría de la iglesia cristiana considera la Didache en su gran mayoría como un libro que puede no solamente narrar la historia de los primeros cristianos después del libro de los Hechos, sino que puede mostrarnos lo que creía la primera iglesia cristiana. Y ahí está en la pantalla. En la Didache dice, y después aparecerán las señales de la verdad. En primer lugar, la señal de un entendimiento en el cielo. A continuación, la señal de la trompeta. Y la tercera, la resurrección de los muertos, pero no de todos. Interesante, porque está hablando de 3 señales. La primera señal será el entendimiento. Dios despertará el entendimiento. Y la gente, los suyos, los fieles suyos comprenderán. Segundo, dice, será la señal de la trompeta, como había dicho Pablo. Y la tercera, resucitan los muertos. Pero dice, pero no todos. Por eso es que Pablo decía, resucitan los muertos en Cristo primero, y el resto de los muertos se queda allí esperando la segunda resurrección después de la segunda venida de Cristo. Así que nota usted, la iglesia del principio creía que no había una resurrección general como algunos enseñan, sino que había una resurrección parcial de los fieles de la iglesia, de los muertos en Cristo, y después de un tiempo la resurrección de todos los demás para ser juzgados. Una evidencia más. Justino Mártir. Justino Mártir fue un hombre de fe que nació cerca del año 100 después de Cristo y se considera uno de los padres de la iglesia del principio. Él enseñaba mucho acerca del anticristo. Justino Mártir escribió, pero yo y cualquiera que sea en todos los puntos, resurrección de los muertos y 1000 años reinando en Jerusalén. Y como un hombre entre nosotros llamado Juan recibió por revelación que después de ello viene la resurrección general y el juicio eterno. Una vez más, un hombre del primer siglo de la iglesia dice que la iglesia creía en una resurrección parcial,
los muertos en Cristo primero y después la resurrección de todos los justos. ¿Cómo será el arrebatamiento? Aquí voy concluyendo. El arrebatamiento será repentino. Dice la Biblia, Lucas 12:40. Asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. O sea, será repentino, cuando menos lo esperemos. ¿Cómo será el arrebatamiento? Los muertos en Cristo resucitan primero. Primera Tesalonicenses 4:16. Y el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo será el arrebatamiento? Número 3, los demás fieles serán arrebatados. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Cómo será el arrebatamiento? Número 4, será instantáneo. Pablo escribe, 1 Corintios 15:51. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es importante saber todo esto? Y con esto concluyo. ¿Sabe usted que los dos periodos más productivos en la historia de la iglesia fueron los primeros 300 años de la iglesia y los últimos 200 años, desde el año 1800 al año 2000? ¿Por qué fueron estos dos periodos de tiempo de la iglesia los tiempos más productivos de la iglesia? Por dos razones. Véalo usted en su pantalla. Número 1, porque ellos creían que la Biblia era la palabra de Dios. Ellos creían a ojos cerrados que lo que estaba escrito allí, en esos dos periodos, los primeros cristianos creían que las escrituras que habían sido dejadas por los primeros apóstoles fueron inspiradas por Dios. Y nosotros, los cristianos de los últimos 200 años, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es infalible y que es 100% confiable. Y la segunda razón del por qué estos han sido los dos periodos de la iglesia más productivos es porque se vive con la expectación de que Jesucristo volverá en cualquier momento. ¿Sabe? Vivir con la idea de que Cristo viene en cualquier momento produce estas cosas. Número 1, produce un anhelo de vivir consagrado para Dios. Si uno sabe que el Señor está por volver en cualquier momento, pues uno trata de vivir esperándolo con una actitud consagrada. La mayoría de personas que no tienen conciencia de esto viven su vida como les da la gana. La Biblia dice, 1 de Juan 3:3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué esperar el arrebatamiento es beneficioso para nosotros? Número 2, porque produce un gran interés por el evangelismo. Saber que Cristo puede aparecer en cualquier momento nos motiva a contarle a los que no son cristianos que todo esto se va a acabar y que la única esperanza para salvarse es recibir a Jesús, el Salvador. La iglesia que entiende que el Señor aparecerá en cualquier momento sin previo aviso es una iglesia que entiende la importancia de contarle a otros que Jesucristo es el Salvador. Y la tercera razón del por qué creer en el arrebatamiento es tan productivo para la iglesia es porque impulsa a la iglesia a interesarse por las misiones mundiales. A medida que pasa el tiempo, nosotros creemos que tenemos una gran responsabilidad con los que no son cristianos. Y hoy, al ver todas estas cosas que ocurren en nuestro mundo, todos nosotros deberíamos vivir con esta conciencia. Jesús va a volver en cualquier momento. Debemos
pensar en consagrarnos. Debemos pensar en contarle a otros de que Jesucristo es el Salvador, y debemos interesarnos en que el mundo entero sepa, que las iglesias crezcan y sean sostenidas, para que las iglesias puedan sostener a los misioneros que van por todo el mundo. Mis amados hermanos, todos nosotros somos llamados hoy a poder pensar y repensar nuestra fe y nuestra relación con Dios. El virus ha sido solamente un pequeño indicio de lo que está por venir. Y aunque las cosas son feas, temo ser portador de malas noticias. Las próximas cosas serán peores. Nos toca a usted y a mí aferrarnos a la verdad de Jesucristo. Es aquí donde se prueba y se demuestra que usted realmente creyó y que no solamente estaba en la iglesia por una moda, por alguien más o por simplemente tradición familiar. Que usted no estaba en la iglesia por otras razones. Es aquí donde se demuestra que usted estaba en la iglesia por Cristo Jesús el Señor. Una vez más leo 1 de Juan 3:3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si usted tiene esta esperanza, buscará tener una relación cercana, íntima, pura con Cristo Jesús. Y cuando le hablo de esto, le estoy hablando de consagración, y consagración no tiene que ver con la apariencia, no tiene que ver con agradar a la gente, tiene que ver con hacer de Jesús el primer lugar en su vida, y todas las demás cosas se asientan en su lugar correcto. Si Jesús es el primer lugar en su vida, lo único que le va a importar a usted es la opinión de Cristo y agradarlo a Él. Le dije hace algunos días, el más grande interés de los hijos de Dios es dar un concierto con su vida para un auditorio de uno, Cristo el Señor. Es tiempo de volver a Él y de hacerlo a Él el centro de nuestra vida. El tiempo se acaba, Él volverá. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias por este tiempo, Señor, por tu conocimiento, por tu revelación. Pero hoy te queremos rogar que tu Espíritu Santo pueda traer a nuestra vida la luz en nuestro espíritu, esa que guía y esa que marca aquellas cosas en nosotros que debemos abandonar. Tus hijos en muchas partes ahora mismo están siendo guiados por tu Espíritu Santo a cosas de las que nosotros debemos apartarnos hoy y disponer nuestra vida entera para vivir para ti. Hoy te rogamos que a cada uno de tus hijos les des las fuerzas para poder tomar la decisión y para poder, Señor, encaminarse hacia una vida consagrada a ti. Te rogamos por aquellos cristianos, hombres y mujeres de fe que se apartaron de ti por alguna razón, pero que hoy en este momento son tocados para volver. Atráelos a ti con cuerda de amor. Gracias, te estamos esperando. Que en este tiempo que resta, que pueden ser 2, 20, 200 años, quién sabe, que todos nosotros estemos listos, esperando como si hoy vinieses por nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Esta mañana, para concluir, quiero invitarle a que usted comparta este estudio, esta predicación con todas las personas que pueda. Hay mucha gente que necesita ser advertida y usted y yo somos los que tenemos este mensaje. Vamos a contarlo. También quiero terminar invitándole a usted a escuchar esta canción que se llama Mis Generaciones, que habla de la importancia de entender que Cristo Jesús me bendijo a mí para bendecir a mis futuras generaciones. Esta es una canción que escribió mi amigo Matuel Rodríguez de Nicaragua, y él la canta esta mañana para nosotros. Bendiciones, les saluda el pastor Matuel Rodríguez desde Nicaragua. Quiero enviarles un abrazo a la distancia a todos mis amigos y hermanos salvadoreños, a toda la iglesia Vida Internacional,
a mi amigo el pastor Sergio Frati, animarlos a que sigan creyendo en Dios y en sus promesas. ¿Sabe? El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, ese mismo Dios es el nuestro. Y tenemos acceso a todas las promesas de bendición para nuestras familias y nuestras generaciones. Y eso es lo que declara la siguiente canción, que espero disfruten y pueda ser de bendición para ustedes. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, tú eres mi Dios. Abriste el mar, la muerte venciste por mí, me levantas, tú eres mi Dios. Mi casa y mis generaciones te adorarán y solo a ti te servirán. Mi casa y mis generaciones te adorarán y solo a ti te servirán. De generación siempre tú eres Dios, siempre tú eres Dios. Todos cantarán y anunciarán tus maravillas, Dios, tus maravillas, Dios. Dios de Abraham, Dios de Jacob, tú eres mi Dios. Abriste el mar, la muerte venciste por mí, me levantas, tú eres mi Dios. Mi casa y mis generaciones te adorarán y solo a ti te servirán. Mi casa y mis generaciones te adorarán y solo a ti te servirán. De generación en generación siempre tú eres Dios, siempre tú eres Dios. Todos cantarán y anunciarán tus maravillas, Dios, tus maravillas, Dios. De generación en generación siempre tú eres Dios, siempre tú eres Dios. Todos cantarán y anunciarán tus maravillas, Dios, tus maravillas, Dios. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a mantenerte pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. No olvides que estamos acá para vos. Queremos apoyarte y estar en tu vida. Si tenés alguna necesidad, querés pasarnos tus peticiones o simplemente conversar con nosotros, por favor no dudes en escribirnos. Si quieres apoyar a nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de la página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. No olvides orar por nosotros.
Que Dios te bendiga.